Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy 6 de febrero del 2024 estamos aquí para compartir ese mensaje que nos da fortaleza y fuerza en cada día que amanece. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fortaleza de los santos, y por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria de los santos mártires Pablo, Miki, compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22, 23, 27 y 30. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba ni en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia, cuando cumples de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo vas a hacer posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás la oración de tu siervo y su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración de tu siervo. Hace hoy delante de ti que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración de tu siervo que te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, las súplicas de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin haber primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corba, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anula la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí hay dos enseñanzas primordiales para este día. La primera, que está en el libro de los Reyes, vemos que Salomón se reúne con todo el pueblo de Israel frente al templo ya construido.
el pueblo que el mismo Dios le pidió a Salomón. Él le dijo a David el principio, pero se termina concluyendo con Salomón la construcción del templo y le dice de qué manera lo va a construir. Si vemos las características del templo de Israel, son muy semejantes a nuestros templos hoy en día, los católicos, ¿no? Me refiero a ellos. Había un sitio que se llamaba el Santísimo, y en ese Santísimo se dice, según el libro de los Reyes, en la construcción, que habían dos ángeles, aproximadamente dos ángeles que cuidaban el arca de la alianza. El arca de la alianza representaba la presencia de Dios. Es más, solamente los sacerdotes podían entrar a ese sitio porque eran los únicos que estaban autorizados para entrar. Acuérdense que los sacerdotes tenían unas vestimentas especiales, digamos, que los cubrían a ellos, ¿sí? Un efod, un pectoral, se cubrían su cabeza, o sea, utilizaban unas indumentarias que les permitían a ellos, digamos, recubrir su pecado, sus faltas, recubrirse, digamos, purificarse por medio de esas vestimentas que el mismo Dios ya en el tiempo de Moisés le dice, ¿sí? Le dice a Aarón cuáles deben de ser las vestiduras, de qué manera deben de ser. Llevaban unas campanillas, unos hilos de oro, bueno, en fin, eran unas vestimentas muy parecidas a las que utiliza el sacerdote hoy en día, que utilizaba como una casulla, que es signo de casa, pues, que lo revestía. Son muy similares. También el tema del Santísimo, pues nosotros tenemos el Sagrario, ¿sí? Y es la presencia real de Jesús, Eucaristía, o sea, está el cuerpo de Cristo ahí en el Sagrario, ¿sí? Para nosotros ese es el lugar santísimo al cual todos pues podemos acceder, ¿no? Esa es la presencia de Dios. Entonces, ahí estamos viendo muchas similitudes entre el templo judío y el templo católico hoy en día. De hecho, hay muchas similitudes. Mucha gente preguntaba, bueno, ¿y por qué las iglesias tan grandes y majestuosas y con esas puertas inmensas, 9, 10 metros de altura? Pues, ¿por qué creen? Porque lo que se pensaba era que Dios iba a entrar al sitio y Dios no es una persona pequeña. Entonces por eso se hacían esas puertas majestuosas y esos templos inmensos. Y si tú vas a ver las características de la construcción del templo de Jerusalén, era inmenso. O sea, según el relato de los arquitectos que han investigado el tema del templo de Jerusalén, dice que les hubiera gustado haber conocido el colosal de la majestuosidad del templo de Jerusalén con todo su palacio y todo, ¿no? Acuérdense que fue destruido en el año 70, en tiempo de Cristo, cuando Nerón destruye todo. Se le enloqueció al hombre y bueno, se destruyó todo el templo, Jerusalén, ¿sí? Técnicamente quema Roma él mismo y utiliza eso como un chivo expiatorio para perseguir el cristianismo, ¿no? Y ahí comienza una persecución, pues una cosa salvaje, digámoslo así. Pero nos muestra la importancia del templo. En el templo está la presencia, no es que, a ver, Dios está en todos lados, está en todas partes, pero Él quiso dejar unas tradiciones y unos signos visibles, y su presencia visible. En el caso nuestro como católicos deja su cuerpo y su sangre. Nosotros se guarda un copón, ustedes lo han visto cuando vamos a la iglesia, hay un copón y se queda la reserva, ¿no?
que son unas hostias consagradas, y ese es el cuerpo de Cristo. Ese se llama el sagrario, ¿no? El lugar sagrado dentro del templo, y eso es lo que le da la dignidad al templo como tal, la presencia real de Cristo en su cuerpo, en su carne. Acuérdense en capítulo San Juan, capítulo 6, versículos del 56. Yo soy verdadera comida, soy verdadera bebida, el que coma de mí, ahí habita en mí, viviré yo en él, ¿sí? Entonces ahí se cumple su palabra, Él se queda en nosotros por medio de la comunión. Y esa es la presencia real, y es importante pues dentro de la tradición. Y en el Evangelio pues nos habla de que a veces le damos mucho ámbito supuestamente a cumplir la tradición y la ley, pero somos incoherentes muchas veces en nuestra forma de actuar, ¿no? Y él pone un ejemplo claramente diciendo de que en aquel entonces había una ofrenda que se hacía a Dios. Entonces supuestamente esa ofrenda no se podía tocar. Así tus papás tuvieran una necesidad, así algún familiar tuviera una necesidad y se estuviera muriendo de hambre o quién sabe qué podría pasar, hasta perder su propia vivienda o su casa, el que tuviera dinero de sus familiares no le puede ayudar, porque dije, no, yo le ofrecí este dinero a Dios y no te puedo ayudar. Pero en realidad no era así. El Señor les reclama y les dice, no, ustedes están totalmente equivocados. Servir a Dios es ayudar a los demás. Servir a Dios es salir al encuentro de la necesidad como yo lo he hecho, como Cristo lo hacía. Salía a la necesidad del hambriento, del enfermo, del endemoniado, del paralítico, de todos. En sábado. ¿En sábado se podía sanar? No, no se podía recorrer nada. Él lo hacía en sábado. Él decía, no, esperen un momentico. Es que el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y aquí lo más importante es la misericordia, el amor de Dios. Aquí viene, ¿no? ¿Cómo así? Entonces él dice, no, vamos a ayudar a los que tengamos que ayudar. A que Jesús no iba a la sinagoga. Claro que iba a la sinagoga. Claro que cumplía con los preceptos. Pero después de que se encontraba con las lecturas en la sinagoga, leyendo las escrituras de los profetas, salía automáticamente al encuentro del necesitado. Yo no voy a la iglesia para quedarme encerrado en mi casa. Yo voy a la iglesia ¿para qué? Para que el Señor vaya cambiando poco a poco lo que yo soy en lo malo que soy. Y en esa medida que me acerco a Él, Él me transforma para ir al encuentro del otro, para ir al encuentro del esposo, de la esposa, de los hijos, de los familiares, de los amigos, para llevarles un anuncio, para darles una mano, para visitarlos en sus lechos de enfermos, en su vejez, en fin, para hacer lo que se tiene que hacer. Voy y tomo de la fortaleza que Cristo nos da por medio de la acción del Espíritu Santo y por medio de los sacramentos, y salgo al encuentro de los demás. Pero no es para quedarme encerrado, no es para quedarme aquí quieto, inmóvil. Cristo jamás se quedó quieto, inmóvil. No descansaba. No descansaba. Es más, cuando podía descansar, ¿qué estaba haciendo? Haciendo oración. Ya en las noches, ¿qué hacía? Se retiraba lejos a orar, a llenarse otra vez de fortaleza y de fuerza para poder al otro día continuar. Así que, pues pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza y esa fuerza para seguir buscando de Él, y en la medida que vamos buscando de Él, salgamos al encuentro de la necesidad del otro, ¿sí? Esto no es un tema solamente económico. No, la plata no soluciona todo. En muchas ocasiones no es un tema de economías, es un tema de escuchar a alguien o decir una palabra o una frase que pueda alentar a la otra persona porque lo necesita, ¿sí? Queridos hermanos, ya saben, Edwin Andrés López, aquí estamos para servir. Sigo orando por sus necesidades, por favor no dejen de orar por las mías, por mis hijos. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un feliz día en el Señor.